Saludos queridos hermanos y amigos y bienvenido a nuestro servicio en línea de este día domingo, donde estamos muy contentos de poder llegar hasta sus hogares con un mensaje de parte de la palabra de Dios y con un saludo con mucho amor, con mucho cariño. Yo sé que algunos se encuentran en casa, quizás otros están fuera de la ciudad. Sé de algunos que salieron de la ciudad. Espero que el Señor esté con ustedes en este viaje. Y bueno, sabemos que estamos en una temporada que es bastante diferente y lo bueno es que parece ser que está llegando a un fin. Aquí en el estado de California, el condado de Ventura, se han abierto unos negocios más y probablemente algunos estén regresando a sus trabajos y poco a poco regresando a la rutina, ¿verdad? Aunque sabemos que las cosas van a ser diferentes, no va a ser todo igual como antes. Pero igual, nosotros no somos de este mundo, nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es celestial. Y Dios permite todas las cosas, todo lo que está sucediendo, Dios lo ha permitido con dos propósitos. Lo he dicho varias veces. En primer lugar, para nuestro propio bien, porque todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Y número dos, esto servirá para que Dios sea glorificado. Él será glorificado y ese debe ser nuestro deseo, que Dios sea glorificado, que el nombre de nuestro Señor sea reconocido como el soberano, el todopoderoso, como aquel que está en control de todas las cosas, que no le viene nada por sorpresa. Él sabe todo y todo lo permite conforme a su voluntad. Tenemos un tiempo de adoración enseguida que creo que va a ser muy especial para preparar nuestros corazones para la palabra del Señor. Pero antes de eso, acompáñenme en una oración, por favor. Amado Dios, te agradecemos con todo nuestro corazón por la oportunidad de estar en tu presencia, por medio de este tiempo de servicio, aunque es un servicio en línea. Señor, sabemos de que tú habitas en todo lugar y que cuando clamamos a ti, tú escucharás nuestro clamor. Sabemos que tú estás al lado de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están en sus hogares en este día. Pedimos, Señor, tu protección sobre aquellos que probablemente están de viaje. Pedimos, Señor, tu bendición sobre aquellos que regresarán pronto a sus hogares, a sus trabajos otra vez. Pero, Señor, en este día queremos concentrar estos minutos en adorarte y en recibir la palabra que tú tienes preparado para nosotros. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor juntos, hermanos. Adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de cada respirar en mí, vivo por ti. Jesús, no hay otro nombre igual. El único que dio su vida por mí. Digno de cada respirar en mí. Vivo por ti. Vivo por ti.
pido que me acompañe en la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Y estaremos viendo los versículos del 13 al 20. Mateo 16, del 13 al 20. Y dice de la siguiente manera: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. En esta porción de la Escritura encontramos muchas enseñanzas profundas. Miramos ahí una declaración poderosa que fue el fundamento o es el fundamento de la fe cristiana. Cuando Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En primer lugar, afirma la misión de Cristo Jesús como Mesías, como el Salvador del mundo, y afirma también la deidad de Cristo Jesús. Enseñanzas maravillosas, declaraciones poderosas. Pero en lo que quisiera enfocarme en esta predicación y en esta oportunidad es la siguiente frase que Jesús declara en este versículo 18. Hablando de la iglesia, dice: las puertas del reino de la muerte. En otras versiones dice: las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia sobre esa verdad, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué es esa iglesia que tiene tanto poder o que tiene esa protección maravillosa, increíble, o que tiene esa cobertura de la cual ni las que no podrá los ataques o las fuerzas del maligno destruirla? Bueno, es la iglesia de Cristo Jesús, la cual permanecerá, prevalecerá hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Terminará la obra de la iglesia aquí en esta tierra. Cuando hablamos de la iglesia en estos tiempos que estamos viviendo, creo que Dios está formando o moldeando nuestra mentalidad sobre lo que es la función de la iglesia. Creo que Dios ha permitido esta situación para que nosotros podamos reflexionar y podamos analizar nuestros pensamientos sobre qué es lo que nosotros pensamos o hemos pensado que es la iglesia. Bueno,
Muchas veces para definir algo, a mí me gusta usar la teoría reversa de reversa y preguntar qué es lo que no es la iglesia. Bueno, en primer lugar, la iglesia no es el edificio donde nosotros nos juntamos. No es este edificio, no es esta propiedad, no es esos edificios que nosotros vamos todos los domingos, donde nos reunimos para los estudios bíblicos del miércoles, donde tenemos diferentes actividades. Esa no es la iglesia. Ese es el edificio donde nosotros nos congregamos. La iglesia tampoco es el lugar donde nosotros ejercitamos nuestra fe. Si es, digamos, este edificio, el lugar de donde nos congregamos, el lugar donde fortalecemos nuestra fe. Nuestra fe es edificada, claro que sí. Adoramos juntos, nos congregamos, la armonía que existe, la palabra de Dios que viene a nosotros nos edifica, pero no es el lugar donde ejercitamos nuestra fe. La iglesia tampoco es el lugar o el único lugar donde debemos mostrar amor y compasión. No es el único lugar donde debemos mostrar amor y compasión. Estamos pasando por una temporada donde Dios nos está dando la oportunidad de clarificar la función de la iglesia en este mundo. Voy a citar las palabras de John F. Havlik, donde dice: la iglesia nunca es un lugar, pero siempre es un pueblo. Nunca es un redil, siempre es un rebaño. Nunca es un edificio sagrado, siempre una asamblea de creyentes. La iglesia eres tú quien ora, no el lugar donde oras. La iglesia, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, eres tú. La iglesia soy yo. Y para que la iglesia funcione, para que la iglesia marche hacia adelante, no es necesario que estemos en este edificio. Podemos continuar siendo la iglesia. Podemos continuar haciendo las labores que Dios nos ha encomendado que hagamos para alcanzar a este mundo con el amor de Cristo Jesús. Quisiera llevarte a tres diferentes definiciones que encontramos en la palabra de Dios de lo que es la iglesia, de lo que sí es la iglesia. Y estas descripciones, estas identidades que vamos a ver que es la iglesia, son funciones que podemos estar nosotros cumpliendo aún el día de hoy, fuera de este edificio. En este tiempo que no nos estamos congregando, estas definiciones bíblicas pueden y deben seguir en función a través de ti y a través de mí todos los días de nuestra vida. En primer lugar, número 1, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, un organismo vivo que ha sido llamado a ser las manos, el corazón, los pies y la voz de Cristo Jesús en este mundo. Podemos continuar siendo esto aún en esta época de pandemia en el año 2020. Claro que sí. Podemos seguir siendo las manos, los pies, el corazón y la voz de Cristo Jesús en este mundo. Cuando hablamos de el cuerpo de Cristo, que es la iglesia,
Eso nos da a entender que hay una cabeza. Nosotros no somos la cabeza. La iglesia no es la cabeza. Los cristianos no son la cabeza de la iglesia, ni el pastor es la cabeza de la iglesia. Estamos todos sometidos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Escucha lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Estamos bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en muchas de sus cartas, en mucho del Nuevo Testamento, usa esa ilustración o esa definición de la iglesia como cuerpo de Cristo. Pero quiero que miremos lo que dice Romanos capítulo 12. Miremos esta porción de la Escritura. Romanos 12, capítulo 12, versículo 14, 4 al 5. Romanos 12, 4 al 5, perdón. Dice, porque de la manera que en un cuerpo todos tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Existe una gran diferencia, pero cada uno de esos miembros, dice aquí la palabra del Señor, tiene una función diferente y una función esencial, una función única, con el propósito de que todo trabaje, marche de una manera correcta. Entonces, como cuerpo de Cristo, la iglesia como cuerpo de Cristo es comisionada. Si somos el cuerpo de Cristo, somos la voz de Cristo Jesús. Somos aquellos vasos que Él está usando o quiere usar para compartir el mensaje de amor y de salvación. Hemos sido llamados para alcanzar. Eso es lo que hacen las manos, los brazos, alcanzar a aquellos que están perdidos. Hemos sido llamados a hacer la labor de evangelistas, de llevar el evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación a toda persona, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a cualquier persona que tú puedas tener la oportunidad, que Dios te dé la oportunidad. Y todos tenemos trabajos únicos y esenciales en el cuerpo de Cristo Jesús, en la iglesia. Número 2, la iglesia es el edificio de Dios. Ese trabajo eterno que es hecho por Dios, que Él ha construido sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. La iglesia, como el edificio de Dios, es la morada del Espíritu Santo. Es donde habita el Espíritu Santo. El Señor en su palabra dice que Él no habita en templos hechos de mano, por manos humanas, sino que Él habita en el corazón, habita en la vida de aquel contrito,
espíritu, aquel humilde, aquel humillado. La iglesia, no este edificio, sino que la iglesia, tú y yo, hemos sido llamados a ser el lugar donde habita la presencia del Espíritu Santo. Y donde habita el Espíritu Santo, mi hermano, ahí hay frutos. Ahí hay evidencia. Los frutos del Espíritu Santo son la evidencia del trabajo del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Esos frutos que hacen, bueno, dan testimonio de Cristo Jesús. Esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es lo que nos va santificando, nos va purificando, va removiendo nuestra naturaleza pecaminosa y transformándonos cada vez más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como edificios de Dios donde habita el Espíritu Santo. Eso es lo que sucede. Ese es el resultado que debe ver en nuestras vidas. En Efesios capítulo 2, versículo 20, dice de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es esa edificación? Es la iglesia. Él está edificando la iglesia con el propósito, versículo 22, para ser morada de Dios en el Espíritu. Amén. La iglesia, último punto, punto número 3, también tiene la identidad de ser la familia de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo se escucha eso, ser la familia de Dios. Como una familia se cuida, se ama, desea el bien del uno al otro. El propósito de la iglesia como familia es de ayudarnos a crecer espiritualmente. Es el de edificarnos los unos a los otros. Es el de guiarnos, encaminarnos, exhortarnos a vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. En Efesios capítulo 4, versículo 11 y al 13 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí viene otra vez esta palabra: para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que hace la familia de Dios. Una familia saludable es aquella familia que se anima a vivir vidas rectas, vidas honradas. Estoy seguro que en nuestros hogares existe el deseo de ver a nuestros hijos, a nuestros hermanos, mejorar en la vida, ser exitosos en sus metas, en sus estudios, en sus planes. Igualmente en la familia de Dios.
Debe haber un deseo, un amor profundo en nuestros corazones de ver esa obra de transformación, de edificación, de santificación en la vida de nuestros hermanos y nuestras hermanas. ¿Podemos hacer eso en este tiempo, pastor, que no nos estamos reuniendo en persona? Claro que sí. Estas tres identidades, estas tres definiciones de la iglesia que hemos visto bíblicamente son funciones que deben estar activas fuera de las cuatro paredes de la iglesia. El cuerpo de Cristo, la voz de Cristo Jesús, llevando el mensaje, alcanzando al perdido, llegando con el amor de Cristo Jesús donde hay necesidad. El edificio de Cristo Jesús, la iglesia como edificio de Cristo Jesús. ¿Qué es eso? La morada del Espíritu Santo. Tú eres la morada del Espíritu Santo y la llevas en todo lugar donde tú vas. Por último, la familia de Dios. El anhelo, el deseo de ver a tu hermano crecer en la fe, de ver a tu hermano madurar en la fe, de ayudar, exhortar, animarse los unos a los otros, a llegar a esa estatura que Dios quiere que nosotros lleguemos. Jesús le dijo a sus discípulos también que Él tiene una promesa, tiene un lugar preparado para su iglesia. Tiene un lugar preparado para sus seguidores. Juan capítulo 14, versículo 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Existe esa promesa para la iglesia de Cristo Jesús. Para ti, mi hermano. Para mí, mi hermana, que hemos depositado nuestra fe, hemos depositado nuestra vida, nuestra confianza en Cristo Jesús. En conclusión, quisiera preguntar esto: ¿cómo entendemos el trabajo de la iglesia en estos tiempos? Estoy contento, mi hermano, del hecho de que muy pronto estaremos reuniéndonos. Tengo esas noticias que recibo de que están cambiando un poco las reglas, las restricciones y probablemente nos vamos a estar viendo dentro del edificio de la iglesia más pronto de lo que esperábamos. Teníamos una idea anteriormente que probablemente iba a ser hasta septiembre, pero aparentemente va a ser mucho más antes que eso. Me alegro por eso, pero a la misma vez tengo una preocupación. Yo sé que Dios ha permitido esto, mi hermano, para moldear nuestro pensamiento en muchas áreas de nuestras vidas, muchas áreas. Pero me preocupa, mi hermano, y sería lamentable que nosotros no hayamos aprendido o escuchado
lo que Dios ha querido hablar a nuestros corazones referente a la identidad de la iglesia. Sería una tragedia que todo esto haya pasado, que hayan pasado estos largos meses, estas semanas sin vernos, para volver a regresar y entrar una vez más en la misma mentalidad, pensando que la iglesia solamente es lo que sucede aquí dentro de las cuatro paredes. Dios ha permitido este tiempo para aclarar, para moldear nuestra mentalidad. Como dije, tengo emociones encontradas. Estoy alegre de que nos vamos a ver una vez más, pero me preocupa. Quisiera estar seguro en mi corazón de que yo principalmente y cada uno de ustedes hayamos entendido el mensaje de Dios. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? La última cosa que tengo que decir en conclusión. Estamos hablando de la iglesia. El pertenecer a una iglesia no te garantiza la salvación. Únicamente cuando tú te conviertes en la iglesia. No es una denominación, no es el título de una religión, no es el nombre de una iglesia que te va a dar salvación, no es hacer las buenas obras que hace una iglesia, no. Es cuando tú te conviertes en esa iglesia, cuando tú eres tomado y eres te formas en parte del cuerpo de Cristo. Cuando tú eres ese edificio que Él está edificando, donde mora la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que te garantiza la salvación. Mi amigo, este libro, la Biblia, de principio a final, nos cuenta una historia. Hay varias historias, muchas historias en esta Biblia, en la Biblia. Pero el mensaje principal que encontramos aquí es el mensaje del plan de Dios para la humanidad. La historia de Dios. En nuestra naturaleza pecaminosa nos apartamos de Dios y la Biblia misma dice que la paga de nuestro pecado es la muerte. La Biblia misma dice que todos hemos pecado. Todos hemos pecado, aunque nos consideremos buenas personas, porque no somos igual a otra persona que nosotros consideramos ser malas. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese era nuestro destino. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Para pagar el precio que a nosotros nos correspondía pagar. Él no tuvo que haber muerto. Nosotros sí tuviéramos que haber muerto. Pero Él vino y pagó el precio y nos dejó en libertad. Este es el mensaje de salvación. Estas bendiciones tan lindas que he compartido con ustedes, contigo, sobre formar, ser parte de la iglesia de Cristo Jesús, solamente son posibles si en primer lugar tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Ábrele tu corazón hoy. Reconoce tus pecados, reconoce tus fallas, confiésaselos a Él. Y Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados.
Si quieres hablar con alguien sobre esa decisión que tú quieres tomar, te invito a que marques al número de teléfono que aparece en la pantalla, 805-483-7046, y con mucho gusto estaremos guiándote en una oración para que tú puedas experimentar este gozo maravilloso de tener a Cristo Jesús en tu corazón y de ser parte de la familia de Dios. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia, bondad y gracia que nos regalas, Señor, esta bendición de ser parte de tu iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, y ser templos de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tú sigas fortaleciendo a cada uno de tus hijos e hijas, y que a través de esta circunstancia nuestros corazones, nuestros ojos, nuestras mentes hayan podido ser renovadas, y que podamos entender cada vez más el deseo que tú tienes para con tus hijos. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Quisiera invitarle que siga ahorita en sintonía. Tenemos un anuncio muy especial que queremos compartir con ustedes. Marque su calendario. Junio 7 tenemos una actividad especial. Quédese conectado. Ahorita inmediatamente tenemos un anuncio para compartir con ustedes. Gracias por haber estado con nosotros en este día, y pues le pido al Señor su bendición sobre cada uno de ustedes. Hasta pronto, mis hermanos. Me encuentro aquí en el estacionamiento de nuestra iglesia, muy contento y emocionado para compartir unas noticias con ustedes. Estamos ahorita viviendo un tiempo donde las cosas están volviendo a regresar a la rutina poco a poco, en su trabajo quizás, en los planes para el verano, y lo mismo es para aquí las reuniones de la iglesia. Vamos a entrar poco a poco, despacio, a volver a esa rutina tan especial que tenemos como congregación. Y quiero invitarle que marquen su calendario esta fecha, el domingo 7 de junio. El domingo 7 de junio tendremos un servicio aquí afuera en nuestro estacionamiento, donde nos reuniremos para alabar al Señor, compartir la palabra de Dios con los que estén aquí. Y también algo que es muy especial es el de vernos. Probablemente no podamos interactuar como estamos acostumbrados a hacerlo, pero sí nos vamos a mirar, quizás de un carro a otro, de una distancia en el estacionamiento. Y así es de que, una vez más, marque su calendario. El domingo 7 de junio, el servicio en inglés a las 10:45 y el servicio en español a las 12:45. Espero verlos aquí.